Placer saludarle desde Caracas, Venezuela. Yo soy Rolando Segura y le acompaño durante la próxima hora en el análisis de lo que es noticia en América Latina y el mundo. Es noticia Venezuela, inició en Caracas la primera gira latinoamericana del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, quien también visitará Nicaragua y Cuba, países con los que comparte la resistencia a la hegemonía de Estados Unidos. Y es noticia también Estados Unidos, a pocas horas de que por primera vez en la historia de ese país un expresidente sea llamado ante un tribunal federal. Donald Trump, en una convención republicana, confesó abierta y públicamente su pesar por no haberse podido apoderar de Venezuela para quedarse con todo su petróleo cuando estuvo al frente de la Casa Blanca. Y es noticia Colombia, los 4 niños del Milagro de la Selva están a salvo y se recuperan tras 40 días de zozobra en La Manigua. Horas después del rescate comienzan a develarse algunas de las claves de este episodio de supervivencia humana. El análisis de inmediato aquí en Es Noticia. Y es noticia Venezuela, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, abrió hoy en Caracas su primera gira por Latinoamérica. El presidente Nicolás Maduro le dio la bienvenida en el Palacio de Miraflores. Este lunes, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y el de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvieron conversaciones oficiales en el Palacio de Miraflores. Delegaciones de ambos países firmaron 25 acuerdos en sectores como la comunicación, tecnología, agricultura y transporte. Estoy muy complacido y agradecido al excelentísimo señor presidente Maduro por la hospitalidad y el recibimiento en la República Bolivariana de Venezuela y al pueblo resistente y el pueblo noble y querido de Venezuela que años han resistido ante el imperialismo. En 2022, los países suscribieron acuerdos en los sectores energético, científico, petrolero, de defensa, cultural, económico y alimentario. Esta visita marca un nuevo hito en una relación que se ha venido construyendo desde la solidaridad, desde la hermandad, desde la cooperación de dos pueblos, de dos revoluciones, de dos países que nacimos para ser hermanos. Raisi visitará también Nicaragua y Cuba, países con los que comparte la resistencia a la hegemonía de Estados Unidos. Así lo informó en su cuenta Twitter la Embajada de la República Islámica en Managua. Este es el primer viaje del mandatario iraní a Latinoamérica desde que asumió la presidencia de Irán en agosto de 2021. Irán ayudó a Venezuela a compensar su escasez de combustible como consecuencia de las medidas de bloqueo en mayo de 2020 y contribuyó en las reparaciones de las instalaciones petroleras, el envío de alimentos e insumos médicos para enfrentar la pandemia de la SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. Ambas naciones iniciaron relaciones el 9 de agosto de 1950, pero desde el inicio de la Revolución Bolivariana en 1999 se fortaleció la cooperación y la integración bilateral. Y nuestro corresponsal permanente en Caracas ha estado en el epicentro de la noticia hoy, en el Palacio de Miraflores. Leonel Retamal, cuéntanos cuál fue el ambiente hoy. 25 acuerdos, decía el presidente Nicolás Maduro, que otros estaban en desarrollo, se estaban discutiendo. Amplíanos los detalles.
presidentes de Irán y Venezuela acaban de firmar 25 acuerdos de cooperación para profundizar las distintas áreas de trabajo que vienen desarrollando ambos países en materia de cooperación bilateral y de inversiones. Hay inversiones en materia agrícola, naviera, portuaria, comercial, de defensa, de salud, de ciencia, de tecnología. Es un trabajo que se viene desarrollando desde junio, por lo menos del año pasado, cuando el presidente Nicolás Maduro estuvo en Teherán. Se firmaron varios acuerdos de cooperación, principalmente tecnológica, y hoy se ratifican y se amplían. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, ha dicho que Venezuela es para Irán un socio estratégico en la región y espera profundizar la colaboración entre ambos países, llegando de 600 millones de dólares de inversión hace 2 años. Hoy en día está en 3.000 millones de dólares de inversión, esperan llegar a 10.000 y en un futuro a 20.000 millones de dólares de cooperación e inversión entre ambos países en todas las áreas. El presidente Nicolás Maduro, por su parte, ha dicho que esta colaboración con Irán lo ve con grandes expectativas porque es un país que ha desarrollado grandes avances a pesar de las medidas coercitivas unilaterales. Es un país que está bloqueado por más de 40 años y para Venezuela aliarse con este país que es considerado por el país caribeño como una potencia emergente, una potencia económica, hoy en día es fundamental. Ambos países comparten grandes reservas energéticas, gas natural, recursos minerales, petróleo. Venezuela tiene la primera reserva mundial de petróleo, Irán tiene la cuarta reserva mundial de petróleo y recientemente ha confirmado la segunda reserva mundial de litio. Por lo tanto, son dos grandes potencias energéticas que están aliadas, que están trabajando de la mano y coinciden en los objetivos políticos que tienen por delante. Las actividades del presidente iraní continúan en Venezuela. Para mañana tiene una actividad con inversionistas iraníes que trabajan en el país. También la primera dama iraní ha realizado actividades durante el día de hoy, encuentros con líderes venezolanas, también visitó el mausoleo donde descansan los restos del comandante Chávez, y para mañana también hay pactadas actividades políticas y culturales de la delegación iraní aquí en Venezuela. Las gracias, Leonel, por estos detalles, pero momento de profundizar en la noticia del día. Para el análisis conversamos con Pablo Jofre, periodista y escritor chileno, analista internacional. Gracias por acompañarnos, Pablo. Gracias a ti, Rolando. Un gran abrazo. ¿Cuál es su primera lectura acerca de este viaje que hace el presidente de Irán a la región, a Latinoamérica? Un viaje que está en los titulares prácticamente de todos los telediarios, de todas las portadas del mundo. Pero tiene una importancia fundamental desde el punto de vista de consolidar acuerdos, consolidar convenios, consolidar alianzas que la República Islámica de Irán y Venezuela vienen trabajando desde hace un tiempo a esta parte. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro Moro ya estuvo el año 2022 en Irán, donde se empezó a consolidar esto que hoy es una realidad, ¿no? La firma de convenios en amplias áreas de interés mutuo, energético, petroquímica, salud, turismo, la posibilidad incluso de generar una compañía naviera con ambas banderas. Es decir, hay una importancia material, económica, una importancia desde el punto de vista comercial, pero creo yo que aquí lo que marca la diferencia es lo político, ¿no? Existe la convicción de que una alianza de estas características reviste un elemento fundamental como es el trabajar y avanzar hacia una política multilateral junto a otras naciones, como es la República Popular China y como es la Federación Rusa. La consolidación de acuerdos comerciales, políticos, la consolidación de acuerdos desde el punto de vista energético, petroquímica, minerales, alimenticios, es un elemento fundamental, pero que es coronado por este elemento político que significa que Irán, a 12.000 kilómetros de distancia, viaje a América Latina y se reúna con el presidente Nicolás Maduro en las barbas mismas, ahí a pocos miles de kilómetros de Estados Unidos, que ha tenido una política de presión sancionatoria, de bloqueos, de persecución tanto contra Irán como contra Venezuela. Los une estos elementos, como los une también el tema de la resistencia. Es decir, hay elementos
muy subjetivos, de mucha importancia, que fueron destacados por el presidente Raisi y por el presidente Maduro en sus alocuciones. El nombrar a los mártires venezolanos y unirlos junto al teniente general Qasem Soleimani, que es un mártir iraní, que al mismo tiempo genera el recuerdo de lo que significaron los 5 supertanqueros iraníes navegando por los mares para llegar en apoyo de Venezuela, son elementos esenciales a la hora del análisis para dar cuenta que aquí se ha consolidado una alianza, se avanza en proyectos que van a pasar de unos cuantos cientos de millones de dólares a miles de millones, de 600 millones a 20.000, que significa, por tanto, concretar aquellos acuerdos, llevarlos adelante, consolidarlos. Y eso, insisto, aquí mismo, a muy pocos cientos de kilómetros de lo que significa la influencia norteamericana. Y eso, indudablemente, son muestras que la independencia, la soberanía y la dignidad de Venezuela y de Irán son conceptos plenos, son conceptos que están absolutamente pletóricos de elementos referenciales para otros pueblos. Venezuela es referencial en su lucha, como Irán es referencial para otros pueblos en su lucha también en Asia Occidental. Esos son elementos centrales que le está diciendo a Washington que no hay océano posible que separe a Irán de Venezuela. Podrá existir este océano Atlántico, pero tal como lo sostuvo en un artículo referente a esta visita, Irán ha cruzado el gran charco para dar cuenta de que está presente, que es un amigo fiel, es un amigo confiable, es un amigo que va más allá de meros elementos discursivos para concretarlo en elementos concretos. Jofre, usted destaca el hecho desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural incluso, pero más allá de eso, lo político. Pero ¿cómo leer este hecho, esta visita, en un contexto en el que Irán también comienza a acercarse a su región, relaciones con Arabia Saudita, con Egipto, con Indonesia, con China, con Rusia? ¿Cómo leer esta visita también en ese contexto? Yo le diría que Irán nunca ha estado lejos de su región. Irán lo que ha tenido es una política de presión contra esa necesidad de estar en su región, de presionarla, de tratar de estrecharla en sus fronteras. Pero Irán hace muchos años tiene una política que es parte del eje de la resistencia, que significa el apoyo al pueblo y al gobierno sirio, al pueblo y al gobierno y a los movimientos islámico Hezbollah en el Líbano, a los movimientos y organizaciones de resistencia palestina, al movimiento Ansarollah en Yemen. Eso ha sido una constante, es parte de este concepto del Frente de la Resistencia que va desde la frontera iraní hasta el Mediterráneo. Y al mismo tiempo ha tenido una política más allá de acercamientos, sino que de consolidación de alianzas políticas, militares, energéticas, de telecomunicaciones, de una amplia gama de elementos con la República Popular China. Irán es parte del proyecto de la nueva Ruta de la Seda, y con la Federación Rusa, con ambos ha firmado acuerdos multimillonarios, 400.000 millones de dólares con cada uno de ellos, que abarcan lo energético y las telecomunicaciones, pero que también implica alianza militar. Han sido varios los ejercicios militares y navales que estos tres países han llevado a la práctica, que son parte también de procesos de mediación para guerras que se llevan a cabo en esa región. Son mediadores en la guerra de agresión contra Siria, son mediadores en la guerra que tuvo Armenia con Azerbaiyán por el territorio del Karabaj, son parte de un proyecto que se llama la Nueva Ruta de la Seda, pero un proyecto mucho más amplio que significa una política multilateral para el mundo, la creación de un nuevo orden mundial. Y el acercamiento que ha tenido la República Islámica de Irán a Arabia Saudí es un proceso absolutamente natural. Se ha dado gracias a la mediación china, por ejemplo. Estados Unidos ha estado fuera de esto, y eso indudablemente implica un nuevo balance del poder en Asia Occidental. Estamos hablando, por tanto, de un camino distinto que ha sido llevado a cabo con la resistencia desde el punto de vista de la soberanía y la dignidad de la República Islámica de Irán, que no ha cedido en 44 años de revolución a los embates del imperialismo, a los embates del nacional sionismo israelí. Por tanto, hay un nuevo balance, sí,
en la zona, en Asia Occidental, pero también en Asia Central, también en América Latina. Creo que se avanza en ese plano hacia una consolidación de una política mundial muy distinta, donde los que están quedando fuera de ello son Estados Unidos y sus aliados incondicionales, que es la Unión Europea, la OTAN, que es Australia, que es Corea del Sur, que es Japón. Hay otro mundo que se abre y en ese mundo está Venezuela, está China, está Rusia, está Irán, está Turquía, está Pakistán, están todos aquellos que buscan efectivamente una política multilateral. Usted destacaba también el hecho de que parte de las razones que unen a estos dos países, también a Nicaragua, también a Cuba, los próximos puntos de la gira del presidente de Irán, es el hecho de estar sancionados, asediados e intentando aislarlos diplomáticamente por parte de Estados Unidos. Pero ¿en qué medida esa misma política lo que ha hecho es unir más a estos países cuando Irán tiene una experiencia también de varias décadas de sanciones, de imposiciones de medidas coercitivas que le han permitido desarrollarse en alguna medida también en amplios sectores y compartir ahora esa experiencia, discutirla, cooperar con los países de esta región? Esto refleja lisa y llanamente un camino natural, ¿no? El camino natural es que aquellos pueblos que están sometidos a las presiones, a las sanciones, a los bloqueos, a los embargos, a lo que se llama la política de máxima presión por parte de Estados Unidos, buscan el camino natural de unirse en forma de resistencia frente a esos embates. Por tanto, no es ilógico de que Venezuela, Nicaragua, que Cuba, que Irán, que Rusia, que China, que Siria, países que han sido sometidos permanentemente a presiones, a desestabilización, a guerras híbridas, a golpes suaves, a toda la gama que Occidente, que la OTAN, que Estados Unidos y sus socios realizan contra los pueblos que no les son incondicionales, deben llevar a cabo. O sea, hablar de desdolarizar la economía de estos países es un proceso natural, que hay que hacerlo, que hace muchos años tendría que haber empezado y que hoy se está consolidando. Y donde está integrándose también Brasil. Mira la importancia que el coloso latinoamericano está también entrando con China en un proceso de desdolarización. También avanzar por el término del fin del sistema de transferencia financiera internacional, que son los elementos que los propios norteamericanos, a través del senador Marco Rubio, señalaban que son elementos de presión y de sanción. Marco Rubio decía, Brasil y China están firmando evitar el dólar como moneda de cambio. Significa que en 5 años más Estados Unidos no va a tener forma de presionar a los países con el dólar. Ese es el camino. Y ese camino lo están llevando a cabo precisamente aquellos que han sido sometidos a las más abyectas, brutales y perversas políticas de sanciones en el mundo. No estamos hablando de políticas que generen un efecto pequeño. En Siria esa política ha significado 600.000 muertos, 9 millones de desplazados, 5 millones de refugiados, 1,5 millones de muertos en Irak, 1 millón en Afganistán, 350.000 muertos en Yemen, una política de ocupación y colonización de Palestina a manos del régimen nacional sionista israelí. Es decir, si tú no te unes con aquellos que están sufriendo la misma política por parte de un enemigo, indudablemente te fragmentan, te demuelen, te hacen desaparecer. La mejor forma de enfrentar esto es con la resistencia, pero también con la unidad. Sin embargo, esta lectura que hacemos ahora de esta visita no es la que predomina en los mensajes dominantes hoy en la más media internacional. Cuando se habla de Irán es el demonio que está a punto de hacer un arma nuclear, de atacar al mundo occidental, que cuando se acerca a América Latina es con fines militares, en un contexto también, por ejemplo, en el que Estados Unidos también inventa sus teorías acerca de un espionaje chino desde Cuba. ¿Cómo analizar esta visita en este contexto de inventarse un enemigo? Ese inventarse va a estar presente siempre. El enemigo antes se llamaba comunismo. El enemigo posteriormente se llamó fundamentalismo, se llamó terrorismo, se llamó narcotráfico. Va a tener nombres distintos porque a Estados Unidos y sus socios les interesa tener siempre un enemigo. ¿Y con qué cara? La hipocresía, el doble rasero,
la sinvergüenzura, se va a imponer, ¿no? O sea, los medios de desinformación y manipulación, CNN, Diario El Mundo, El País, The Washington Post, The New York Times, El Nacional, cualquiera de aquellos que en Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos analizan esto, lo van a analizar desde su perspectiva. Fortalezcamos nuestras plataformas de redes sociales, Telesur en lo televisivo, en lo mediático, Rusia Today, Sputnik, Almanar, Almayadín, Sana, Hispan TV. Hay que fortalecer esos planos comunicativos porque el enemigo siempre nos va a mostrar como terroristas, nos va a mostrar a nuestros pueblos como un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. El único que ha invadido, que ha agredido, que ha desestabilizado, que ha generado millones y millones de muertos en nuestra América Latina se llama Estados Unidos, con su apoyo en golpes militares, con su apoyo al terrorismo, con su apoyo a genocidas. Ese es Estados Unidos. O sea, ¿con qué cara se presenta el gobierno norteamericano, republicano y demócrata, que son exactamente lo mismo, para darnos a nosotros enseñanza de qué es democrático, qué no, o quién es demonio, quién no es demonio de otra forma? No, los medios van a decir lo que quieren decir, van a tener su narrativa permanente y a nosotros lo que nos debe preocupar es poder dar a conocer, difundir dentro de nuestras posibilidades, que indudablemente cuando tú tienes el 90% de los medios de desinformación y manipulación en manos de esta visión occidental, y más aún una visión absolutamente sionista del mundo, los grandes dueños de los medios de información son el sionismo. El sionismo no es solo Israel, el sionismo es Joe Biden, el sionismo es su gabinete, el sionismo era Jair Bolsonaro, el sionismo era Iván Duque en Colombia. Es decir, hay un binomio que se llama imperialismo y se llama sionismo, que tiene una narrativa que va contra los pueblos, que manipula, que desinforma, que miente, que emite falacias permanentes. Y ante eso es mostrar lo que está pasando. 25 acuerdos, alianza militar, apoyo, supertanques que vienen a apoyarte energéticamente, supertanques que van de Irán, supertanques con petróleo, con gasolina, con repuestos, que van de Irán al Líbano, que sufre una tremenda crisis económica y energética. Eso. Y finalmente, no quiero dejar escapar un tema antes de finalizar la entrevista, y es algo que insistía el presidente de Irán, que algo que lo enfatizaba, que unía a su país con Venezuela, es el hecho de hacer resistencia a ese sistema de dominación. Pero hay un hecho que refería el presidente Nicolás Maduro, que es el tema de nuestro próximo segmento, y es la confesión que hacía este fin de semana el presidente Donald Trump de cómo mediante coerciones, mediante sanciones, pretendía quebrar a Venezuela para apoderarse del país y de su petróleo. ¿Cuál es, en este contexto, un país también, Irán, que ha enfrentado lo que usted decía, la agresión de Estados Unidos, asesinar a Soleimani en un aeropuerto en aquella zona, precisamente por órdenes de Trump? Bueno, una de las primeras palabras del presidente Raisi fue destacar a los héroes venezolanos, y entre ellos también mencionaba un héroe no solo de Irán, sino que de Asia Occidental y de los pueblos en resistencia, como el teniente general Qasem Soleimani. La confesión de Donald Trump, Rolando, lo que viene a demostrar es que aquello que sostenían los gobiernos venezolanos desde Chávez hasta ahora es de verdad, ha sido una realidad. Venezuela ha estado sometida a la presión, desestabilización y agresiones de Estados Unidos en virtud de su riqueza. A confesión de parte, relevo de pruebas, sostenía el presidente Maduro, ¿no? Esta vieja máxima de los abogados. Esa es la prueba. Lo que esperamos ahora es que los gobiernos latinoamericanos que suelen elevar la voz contra Venezuela sean capaces de elevar la voz y decir: Venezuela ha sido sometida encarnizadamente y por años a una política de máxima presión. Le exigimos al gobierno norteamericano que termine toda su política de sanción. Basta de tanta hipocresía por parte de los gobiernos latinoamericanos, gran parte de ellos que elevan la voz y desgarran vestiduras contra Venezuela, pero callan obsequiosamente cuando un delincuente, cuando un procesado, cuando un acosador sexual, cuando un tipo que ha cometido fraude financiero dice: cuando yo me fui,
estuvo a punto de colapsar Venezuela, porque nos podríamos haber quedado con su petróleo. Ese era el objetivo, como aquel viejo escrito, ¿no? Es el petróleo, estúpido. Efectivamente ha sido el petróleo, el gas, el oro, la bauxita, el hierro, las riquezas de nuestros pueblos. Eso es lo que mueve al imperialismo. No lo mueve ni la democracia, ni la defensa de los derechos humanos. Todo ello es una tremenda mentira. No existe. Lo que existe para Estados Unidos es el signo dólar, el gas, el petróleo, el oro, el coltán, todo aquello que le signifique seguir desarrollando su estilo de vida, y si para eso tiene que fabricar más dólares con su maquinita, lo va a hacer. Si para eso tiene que generar guerras para dinamizar su economía con el complejo militar industrial, lo va a hacer. Así que la confesión de Trump es lisa y llanamente comprobar que Venezuela ha tenido razón, que la resistencia ha tenido razón, que Irán ha tenido razón permanentemente de acusar a Estados Unidos de desestabilizarlo y generar toda esta política de máxima presión, y sería bueno escuchar alguna vez al conjunto de los países latinoamericanos condenando esto. No sé si pedírselo a la OEA, en este caso Rolando, con un secretario general tan abyecto y tan servil como Luis Almagro, pero alguna vez tendrán que rendir cuentas de toda esta política de sometimiento que han tenido con respecto a Washington. Sí, en efecto, Pablo, escuchar también la reacción de esos 50 países que apoyaron ese experimento inusual de intentar quebrar a Venezuela con la idea de un supuesto gobierno paralelo. Las gracias por su tiempo, por sus reflexiones, Pablo. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Momento de hacer una primera pausa, pero en minutos regresamos porque ya decíamos, es noticia Estados Unidos ante las reacciones a la afirmación del expresidente Donald Trump sobre el intento de su gobierno a través de medidas coercitivas de provocar el colapso de Venezuela para apoderarse de su petróleo. Es noticia Estados Unidos, las reacciones continúan ante la afirmación del expresidente Donald Trump sobre el intento de su gobierno de, a través de medidas coercitivas, provocar el colapso de Venezuela para apoderarse de su petróleo. El exmandatario y candidato a los comicios electorales de 2024, Donald Trump, a pesar de calificar el petróleo venezolano como malo y horrible, confesó su intención de apoderarse de este recurso de la nación suramericana. ¿Qué les parece que estamos comprando petróleo a Venezuela? Al irme, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos habríamos hecho de ella. Hubiésemos tomado todo su petróleo. Hubiese sido justo. Pero ahora le compramos petróleo a Venezuela, haciendo a un dictador muy rico. ¿Puedes creerlo? Nadie puede creerlo. Las reacciones ante este discurso de campaña no se hicieron esperar. Contra Venezuela se han hecho 1000 campañas. Hace 2 días, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró su crimen. Un crimen de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela. Declaró que
el objetivo de su gobierno y de la agresión y las sanciones contra Venezuela era hacer colapsar la sociedad venezolana para que el poder imperialista de Estados Unidos se apoderara del petróleo venezolano, se apoderara de las riquezas de Venezuela. Diría un buen abogado, a confesión de partes, relevo de prueba. Trump ha declarado su culpabilidad en crímenes de lesa humanidad contra el noble y pacífico pueblo de Venezuela. Las declaraciones de Trump también generaron indignación y rechazo a través de las redes sociales. El canciller y ministro de Relaciones Exteriores, Ivan Hill, consideró el hecho como una confesión de que todo el daño infligido por los Estados Unidos al pueblo venezolano fue con un objetivo único: robar los recursos nacionales. Por su parte, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó su rechazo haciendo énfasis en que tras haber amenazado con una intervención militar, Trump fracasó en su plan de derrocamiento al presidente Nicolás Maduro. Para el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, la confesión de Trump es plena prueba de que el imperio estadounidense tenía un plan de robarse el petróleo de Venezuela y, en consecuencia, los recursos minerales como hierro, gas, coltán, oro y aguas naturales. Donald Trump planea volver a la presidencia pese a la acusación federal que lo imputa de 37 cargos penales relacionados con archivos confidenciales de la Casa Blanca, hallados en su casa de Florida en 2022, que pondrían en riesgo la seguridad nacional. El 5 de noviembre de 2024 vamos a plantar cara al establecimiento político corrupto. Vamos a desalojar de la Casa Blanca a un presidente totalmente corrupto llamado Joe Biden y vamos a terminar el trabajo que con tanto éxito empezamos. Trump es el primer exmandatario imputado con cargos federales en la historia del país, con imputaciones como obstrucción a la justicia y conspiración, penados con un máximo de 20 años de cárcel. Trump deberá presentarse en los tribunales federales de Miami el próximo martes 13 de junio para responder ante las acusaciones. Y sobre este tema conversamos ya con Lisbeth Meléndez. Ella es analista internacional de políticas estadounidenses, directora también de Fe y Reconstrucción para la organización WAVE. Gracias, Lisbeth, por acompañarnos. ¿Qué sorprende hoy de estas declaraciones? Muchas veces se había dicho que el interés de las sanciones, de las medidas coercitivas de Estados Unidos en esa oportunidad, bajo la administración de Donald Trump, era hacer colapsar a la economía para poderse aprovechar de los recursos naturales. ¿Por qué sorprende entonces esta declaración? Hay dos tipos de sorpresa, ¿no? La primera sorpresa es y las dos tienen que ver con, pero lo dijo en voz alta. Lo que nosotros ya como latinoamericanos hemos siempre sabido, que el imperio estadounidense está siempre pendiente de oportunidades donde pueden socavar la soberanía del pueblo latino, ya sea venezolano, ya sea boliviano, ya sea hondureño. Estamos hablando de diferentes lugares donde se ha socavado el liderato, la elección del pueblo por sus propios líderes. En el caso de Venezuela, eso viene con una cantidad de riquezas, tal como estaban las riquezas en cuanto a puertos y conexiones que había en Cuba en los 1950. O sea, esta no es la primera vez que los Estados Unidos intenta hacer este tipo de cosas en lugares donde han sido exitosos, como en Panamá o en Nicaragua antes de la administración en estos momentos, en Honduras y en otros sitios. Pero el hecho de que lo haya dicho en voz alta es lo que sorprende a los políticos y a los líderes aquí en los Estados Unidos, porque no se supone que uno hable de esas cosas en voz alta, que uno admita que ese es el tipo de intervención sucia que se está haciendo para crear un imperio secreto. Porque si tú le dices a los Estados Unidos imperio, aquí todo el mundo te niega que nosotros seamos una nación imperialista. Pero al final del día, una de las cosas que ha sido más sorprendentes de Donald Trump
es que él se encuentra en esta situación donde él cree que él puede decir todo lo que quiera, como quiera, y no hay consecuencia alguna, porque no ha habido consecuencias algunas. Y como mencionas en tu introducción, está ahora mismo, mañana por la mañana, teniendo que presentarse a la Corte Federal en la ciudad de Miami, donde ha hecho un llamado a la violencia de parte de las personas que lo apoyan para evitar el tener, ¿cómo se dice? ¿Cómo decirte? De que haya consecuencias al tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto existe, lo pueden negarlo todo lo que quiera, pero ahora mismo nosotros no sabemos quién leyó el tipo de documentos que él tenía en sus baños y en su sala de baile, qué tipo de consecuencias van a existir para eso, para otros intereses que también están interesados en apoderarse de las riquezas de Venezuela y de América Latina en general. Sí, usted hablaba de apoderarse de las riquezas de Venezuela, pero también de América Latina. Decía también que ahora se dice en voz alta, pero en su momento eso apareció escrito antes de infligir el daño. Por ejemplo, en el caso de Cuba, cuando se proclama el bloqueo, aparece escrito en el memorándum que activa el bloqueo contra Cuba la necesidad de hacer rendir por hambre al pueblo cubano y que a partir de esa política el pueblo se rebelara contra su gobierno. Pero hace unos días también una autoridad del Comando Sur decía también su interés por qué querían a América Latina, por sus recursos naturales, por su agua, por sus combustibles, por la riqueza que tiene en definitiva la Amazonía y toda la inmensidad de nuestra América. Estamos hablando de recursos que los Estados Unidos no tienen. Los Estados Unidos dependen de un capitalismo rampante que sin control alguno, cual se apodera de riquezas de otro para hacerse de las suyas, ya sea a través de préstamo con otros países, a los cuales abran por un lado que los odian y por el otro no pueden vivir sin ellos. La realidad es que la cantidad de dinero que los Estados Unidos le debe a China en estos momentos es consecuencia de ellos tratar de mantener la imagen de un imperio que está colapsándose al frente de nosotros. Y el apoderarse de las riquezas de América Latina, ya sea el oro, el petróleo, las esmeraldas, el aire, el agua, el control marítimo, todo ese tipo, porque no solamente son cosas que existen ya como pero ¿qué tú vas a hacer sin el canal de Nicaragua? ¿Qué vas a hacer sin el canal de Panamá? ¿Qué tipo de inversión tú necesitas para poder acelerar el acceso a los materiales crudos que se necesitan? Y tienen y aquí están hablando de dos opciones: o se apoderan de América Latina o se apoderan de África, que son los dos sitios donde más estos tipos de recursos naturales existen. Ellos se han dado por alta en muchas secciones, aunque todavía están atacando a África, y están encontrando entonces que si lo hacen en América Latina, tienen un acceso más rápido, ya sea por avión, ferrocarril o camiones, que les dan a ellos la mano de obra, que ya se le están dando porque muchos están emigrando aquí a los Estados Unidos creyendo la falacia que es este país, ya sea de recursos naturales, como menciono otra vez, el oro, el petróleo, el gas, los bosques de América del Sur, el agua que trae Amazonia como región general, tales como recursos como el Canal de Panamá, el éxito del Canal de Nicaragua. Todo ese tipo de cosas ayuda a la mentalidad estadounidense creer que si se apoderan de eso, el capitalismo va a continuar creciendo y existiendo de la manera que existe en estos momentos, cuando sabemos que el capitalismo tal y como existe es un fracaso. Es un fracaso que simple y sencillamente ha contaminado al mundo, a la gente y a la política global, de manera de ellos artificialmente sostenerse en el poder principal. Usted vinculaba esto con el hecho de que Trump debe presentarse en las próximas horas ante una corte en Miami. Varios son los cargos que se le imputan y
no se sabe a ciencia cierta, decía usted, cuáles son los documentos que él podría tener en su salón de baile o en su dormitorio en la Florida, pero alguna prensa ha dicho que entre los documentos que tendría Trump bajo su resguardo de manera inconstitucional eran precisamente los planes de ataque contra Venezuela. Pero es importante destacar también que usted nos dé su lectura acerca de cómo funciona este tipo de estrategia de los gobiernos de Estados Unidos, que tienen por un lado el apoyo de ciertos elementos nacionales. En el caso venezolano, los principales partidos de oposición apoyaron, pidieron en el mundo estas sanciones para boicotear a su propio país, pero al mismo tiempo alrededor de 50 países de la región y de Europa apoyaron esa estrategia de Estados Unidos que supuestamente quería traer democracia, derechos humanos a Venezuela. Eso es una estrategia anciana, particularmente aquí en los Estados Unidos, ¿no? Nosotros te vamos a ayudar, vamos a traer democracia, vamos a defender los derechos humanos, y no te voy a decir que en todo sitio ha sido un sistema de hipocresía, pero los fracasos han sido mucho más grandes que los éxitos para nosotros como seres humanos, porque para el sistema político siempre ha sido un éxito el poder apoderarse y que tengan deudas políticas, los líderes que se ponen en su sitio, que ayuden entonces a países imperialistas tales como los Estados Unidos en mantenerse en un poder primermundista, esta psicología primermundista que existe en el occidente, en Europa, en los Estados Unidos, en algunas secciones de Asia, donde si tú me debes a mí, entonces yo te voy a ayudar, pero cuando llegue este momento te tienes que estar a mi lado, no importa las consecuencias. Y ese tipo de deuda es lo que te trae a ti a 50 países que sin duda alguna y sin analizar la situación le dicen a los Estados Unidos: estamos contigo y estamos dispuestos a socavar la soberanía de un pueblo en orden de nosotros mantenernos en el poder, porque estos líderes políticos dependen de las protecciones internacionales de aquellos que tienen la misma ideología de capitalismo e imperialismo global para poder apoderarse de los recursos que no le pertenecen a ellos ni a ninguna otra persona, pero al pueblo soberano en ese sitio, en ese momento, y que les da subsistencia y nos mantiene a nosotros con una relevancia que ellos están en total negación de, porque si no nos necesitaran, ¿por qué entonces atacarnos? Claro. Muchísimas gracias, Lisbeth, por su tiempo, por sus reflexiones para Es Noticia. Gracias. Hacemos una última pausa, pero en minutos regresamos porque es noticia también Colombia, de la emoción por el milagro de la sobrevida y el rescate de 4 niños en la selva del Guaviare, se pasa a la conmoción. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar investiga denuncias de presunto maltrato y abuso contra los menores por parte de su padre. Y es noticia Colombia, en un hospital de Bogotá se recuperan los 4 niños
rescatados en la selva del Caquetá y Guaviare. Se conducen los detalles del siniestro y de las formas de sobrevivencia por 40 días. La avioneta en la que viajaban 3 adultos y 4 niños cayó en la selva del Guaviare, en la región de la Amazonía colombiana, alrededor de las 7:35 am, cerca del río Apaporis. Partió el 1 de mayo de Araraquara y debía aterrizar en San José del Guaviare. A mitad del trayecto, el piloto se declaró en emergencia por un fallo en el motor de la aeronave. El piloto Hernando Murcia Morales y el líder indígena Yarupari Hermán Mendoza Hernández murieron en el accidente, según el testimonio de los propios niños. Su madre Magdalena Mucutuy Valencia estuvo al menos 4 días con vida. Sobrevivieron Leslie Jacobombaire Mucutuy, de 13 años, Soleini Jacobombaire Mucutuy, de 9, Tien Ranoque Mucutuy, de 4, y la bebé Christine Ranoque Mucutuy. Según el abuelo, la fortaleza y liderazgo de Leslie, la hermana mayor, fue clave para la supervivencia. Y cuando ella miró de que ya la mamá estaba muerta, miró las paticas de la hermanita pequeñita, entre un montón de que estaban los 3 muertos ahí. Ella los jaló y los sacó. Ahí pues ella inmediatamente miró golpeado los otros 2 pequeños, entonces pues ella abrió la maleta de la mamá, sacó la ropa y rompió y lo envolvió. Estuvieron 4 días esperando al lado de la avioneta, alimentándose con 3 libras de fariña, una harina hecha a base de yuca brava. Posteriormente, partieron hacia el monte y dejaban pistas por donde dormían, por si las estaban buscando. En el camino, encontraron los kits de alimentos que las fuerzas militares lanzaron desde los helicópteros. Según una crónica del portal Casa Macondo, varias veces en búsqueda, los soldados e indígenas estuvieron muy cerca de los niños, pero estos se escondían por temor. Leslie intentaba protegerlos de su padrastro, Manuel Ranoque, padre de los niños más pequeños, quien los agredía físicamente. Ranoque reconoce que agredía físicamente muy poco a su esposa, pero los mayores problemas eran de palabra. Cuando sonaba el helicóptero, ellos se metían debajo de una palizada, debajo de los palos grandes, por del miedo. Y cuando le buscaban los paisanos y el ejército, también pasaba, ella cuenta de que pasaba 10 metros, que ella quedaba quieta, ella tapaba la boca del pequeñito para que no llorara. Horas antes del rescate, por perifoneo desde un helicóptero, su abuela Fátima les llamaba en su lengua nativa. Los 4 niños se recuperan en un hospital de Bogotá, la capital. Según los reportes médicos, están deshidratados y sin poder ingerir alimentos, pero fuera de peligro. Primeramente, agradecer a Dios, ¿sí? Lo segundo, al señor presidente Petro. De ahí, a las Fuerzas Aéreas Colombianas, al Ejército en general, a las instituciones que nos apoyaron, a la ONU, a los pueblos de diversas, étnicos, los chamanes, los jóvenes, y más los que nos llamaban, que rezaban, yo por el mundo entero, pues yo le agradezco todo eso. Ahora las Fuerzas Armadas colombianas mantienen la búsqueda de Wilson, el canino de búsqueda que, según testimonio de los niños, les acompañó en varios momentos pero luego no regresó. Un comando jamás abandona a un compañero, aseguran desde el Ministerio de Defensa. Nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar, ha seguido minuto a minuto el desarrollo de esta historia. Hernán. Un saludo para usted, para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur. Efectivamente, pues se terminó la odisea para estos 4 menores que el 1 de mayo, mientras la aeronave en que los transportaba se precipitó, y pues quedaron a la deriva en medio de la selva entre los departamentos de Caquetá y Guaviare. Sobrevivieron
por 40 días. Inmediatamente fueron encontrados el viernes pasado por grupos, un grupo de por lo menos 150 hombres del ejército colombiano, integrado también por indígenas que conocían la zona. Fueron trasladados a el hospital militar, llegaron aquí a la capital de la República, donde fueron atendidos por el personal médico del hospital. Es una incógnita y también algunos de sus familiares han dado respuestas frente a cómo sobrevivieron estos menores de edad en la selva por 40 días. Aseguran que algunos frutos silvestres de la selva les ayudaron para sobrevivir. Las comunidades indígenas inclusive aseguran que fue la selva las que les proveyó toda la alimentación, semillas, frutos salvajes para que pudieran sobrevivir. Un verdadero milagro el que sucedió en el país, porque fueron además los únicos sobrevivientes después de que se precipitara la aeronave. Los integrantes de la misma murieron, la madre que los acompañaba también murió. Así que todo el gobierno nacional, el Instituto de Bienestar Familiar los ha rodeado, los ha atendido en el hospital militar, sus familiares los han podido ver y bueno, les cambia la vida en este milagro precisamente de la vida para estos 4 niños indígenas en Colombia. Las gracias, Hernán, por tu tiempo, por estos detalles, pero conversamos de inmediato con Lucho Acosta, coordinador nacional de Guardia Indígena en Colombia. Gracias por acompañarnos, Lucho. 40 días de incertidumbre en Colombia, pensando en cuál podría ser el destino de estos 4 niños, pero los indígenas estaban allí apoyando, buscando junto al ejército de su país a estos menores. ¿Cuál es su lectura de este hecho? Creo que un saludo de armonía de parte de la Guardia Indígena Nacional. Desde la segunda semana nos unimos a la búsqueda de la Guardia Indígena Nacional de diferentes pueblos indígenas de Colombia, del Putumayo, del Caquetá, del Cauca, del Meta y del mismo Amazonas, para acompañar y ayudar en esta búsqueda. Fueron más de 93 indígenas que estuvimos en la zona, más 120 soldados, digamos alrededor de 210 en la zona, en la búsqueda desde la segunda semana, la cual llevó a muy buenos términos de poderlos encontrar, gracias a la combinación, digo yo, de la tecnología, de las fuerzas militares, de la capacidad táctica, estrategia de las fuerzas militares, pero también de la capacidad organizativa y la capacidad cultural y espiritual de las comunidades indígenas en Colombia. Estas dos alianzas hicieron que se pudiera encontrar este viernes a estos guerreros de la selva, a estos guerreros milenarios de la selva que estaban allí y que estamos seguros que los íbamos a rescatar. ¿Y cuánto puede haber jugado esos saberes ancestrales, esa cultura indígena para alcanzar esa posibilidad de la sobrevivencia durante 40 días? Creo que Leslie, de su capacidad, de su formación como indígena en su zona, formado por sus abuelos, por sus padres, ellos vienen de una región selvática. Esa formación indígena, esa capacidad indígena hizo que ella no se enredara, sino que se supiera mover en la selva y que supiera entender los riesgos de la selva, pero también las ventajas que tiene la selva. Eso es lo importante de conocer. Y eso lo ha enseñado la cultura y los pueblos indígenas. También la capacidad cultural y espiritual que se le mandó, como dijo el abuelo, de muchos rezos, de muchos pagamentos, de un trabajo en conjunto, y también la fuerza que mandamos, los que buscamos. Creo que fue muy importante esa combinación, esa fuerza espiritual y esa capacidad de mover en la selva, de conocer la selva. Es muy importante para los pueblos indígenas la selva y la madre tierra, y por eso nos ligan a la madre tierra y por eso nos forman en prácticas culturales frente a la madre tierra, frente a la selva, y por eso creo que estos niños lograron soportar o lograron mantenerse hasta encontrarlos con vida en esta selva tan difícil de caminar, tan difícil de andar, pero que gracias al conocimiento de esta selva por parte de los pueblos indígenas se pudo encontrar con vida. Y ahora, ¿en qué medida ese saber cultural, ancestral, sabiduría indígena podría
continuar acompañando a estos niños como lo hace el Instituto de Bienestar de Colombia cuando surgen denuncias de presunto abuso del padre de dos de estos niños, padrastro de las dos niñas mayores, cuando surgen estas denuncias que, según testimonios del propio abuelo, demoró el encuentro con ellos porque se escondían temiendo que fuera el padre quien los buscaba. Creo que es muy importante acá a las autoridades indígenas, es por eso que hemos pedido que se le dé especial atención y protección a estos niños. Desde las autoridades indígenas y desde la misma Guardia, que somos protectores, estaremos atentos para que los derechos de los niños no sean vulnerados y que se haga un proceso de adaptación médico según la medicina occidental, pero también haga un proceso de adaptación médico de acuerdo a las medicinas y a las culturas y a los pueblos indígenas de donde vienen, para que no haya haber como un choque, sino que haya una fortaleza precisamente como se encontró en conjunto con esos dos pensamientos. Asimismo debe ser la recuperación y debe ser el acompañamiento a estos menores, porque en última lo que importa son los menores, son los niños, para que transcurran su vida según sus usos y costumbres, pero también para que conozcan la realidad y conozcan todo el mundo que se vive. Creo que es muy importante este mensaje de que debemos aprender de los dos conocimientos. Las gracias, Lucho Acosta, por sus reflexiones, por su análisis, por compartir también con nosotros su sabiduría. Gracias, un abrazo de resistencia de los pueblos indígenas de Colombia y agradecer a todo el mundo por el apoyo, por la resistencia, por todo el mundo de insistir en la vida. Es un mensaje de vida de parte de los pueblos indígenas y de la Madre Selva. Las gracias reiteradas entonces a Lucho Acosta. Momento de hacer una pausa hasta mañana. Tatiana Pérez estará ya con ustedes este martes para continuar el análisis de lo que es noticia en América Latina y el mundo. Muchas gracias.